Continuando con el cronograma, presentamos al distinguido doctor Mirko Simic. Él es doctor en control y prevención de enfermedades por la Universidad Johns Hopkins. Actualmente se desempeña como jefe del Laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y lidera un grupo de trabajo multidisciplinario con quien investiga en distintas áreas de ciencia y tecnología. Su investigación es sobre el desarrollo de un sistema de telediagnóstico de tuberculosis aplicando la microbiología, el tratamiento de imágenes y las tecnologías avanzadas de telecomunicaciones. Damos inicio a su ponencia titulada La bioinformática como herramienta para combatir la tuberculosis. Doctor, le hago recuerdo que dispone de 30 minutos y en caso amerite yo le estaré notificando 5 minutos antes. Puede empezar, doctor. Muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Bueno, muchas buenas tardes con todos. Yo ante todo quiero decir que para mí es un gran placer y un gran honor estar participando en este evento tan importante. Mis felicitaciones al comité organizador, a David, a Karim y a todos los que han hecho que este evento sea una realidad. Voy a compartir mi pantalla. Lo que, lo que deseo presentar esta tarde es un resumen, un compendio realmente de lo que yo llamaría el esfuerzo de nuestro grupo en muchos años de trabajo, probablemente alrededor de 15 ya, en donde haciendo uso de herramientas bioinformáticas, biología computacional eh, y temas relacionados a prototipado y construcción de dispositivos tecnológicos, estamos y hemos podido dar un aporte a lo que es combatir la tuberculosis, una enfermedad muy importante en el Perú y en el mundo. Empezaré mencionando que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vía aérea. Nos contagiamos cuando respiramos el aire en donde una persona con tuberculosis acaba de pasar y toser y aspiramos unas pequeñas gotitas de agua con la micobacteria dentro. Esta micobacteria ingresa al pulmón y puede alojarse en un estado dormante que puede estar por toda nuestra vida. En algunos casos, a las pocas semanas puede haber una activación de dicha bacteria y generar una infección activa. Pero en la mayoría de casos permanece dormida por décadas y no es sino hasta cuando por alguna razón el sistema inmune se deprime, cuando la bacteria se activa y generamos la enfermedad clínica. Importante recordar que la tuberculosis es una enfermedad asociada a la pobreza. En el mundo, una persona está muriendo de tuberculosis cada 15 segundos y esta enfermedad se encierra en un círculo vicioso entre la pobreza, la enfermedad, y esto está asociado a hacinamiento y a desnutrición. En el mundo, la tuberculosis está globalmente distribuida, en especial en los países más pobres, el cinturón de la pobreza que se conoce. En el Perú, la tuberculosis está segmentada, la podemos encontrar en clústeres geográficos, por regiones, departamentos y dentro de una misma región, en ciudades y dentro de una misma ciudad, en vecindarios. Son estos vecindarios, en última instancia, que tienen los riesgos o los factores de riesgo para transmisión de tuberculosis, en donde tenemos los casos más severos. La tuberculosis está creciendo en el mundo en cuanto a sus niveles de resistencia a drogas. Antes hablábamos de la MDR o multidroga-resistencia, hoy hablamos de la XDR o la tuberculosis extremadamente resistente. Y un hecho que nos preocupa a todos es que todavía en el Perú y en algunos países en desarrollo como el Perú, el esquema de tratamiento obedece a poder entregar drogas específicas de acuerdo al perfil de susceptibilidad recién 14 meses después del diagnóstico. Vean ustedes, cuando tenemos un paciente que nunca ha sido tratado, recién diagnosticado, ingresa a un esquema 1 con 6 fármacos, perdón, con 4 fármacos por 6 meses. Si no cura luego de estos 6 meses, ingresa a un esquema 2 y 2 reforzado por 4 meses más, en donde se agrega una quinta droga. Ya van 6 y 4, 10 meses. Si no cura hasta este momento, se le declara multidrogo resistente.
y se le empieza a administrar un tratamiento con drogas de segunda línea empírico que se llama el tratamiento estandarizado, que es un tratamiento a razón de 2 inyecciones y 3 pastillas todos los días por 18 meses. Si fracasa el esquema estandarizado, ingresa recién a un esquema individualizado en donde, sobre la base de una prueba de susceptibilidad para cada una de las 24 drogas comercialmente disponibles, recién se le administra un tratamiento adecuado. Como ustedes pueden imaginar, estar en un tratamiento estandarizado incrementa 23.5 veces el riesgo de fracasar al tratamiento y por lo tanto de tener posiblemente un desenlace fatal, comparado cuando la tuberculosis no es multidrogoresistente. Y más aún, cuando un paciente ingresa a un esquema de tratamiento estandarizado, la probabilidad de curación, el eje vertical, disminuye muy rápidamente en el tiempo. Y pueden ver que a los 3 meses hay una disminución muy significativa, luego de lo cual se estabiliza. En otras palabras, estamos frente a un problema muy serio todavía en el mundo y necesita la participación de muchos grupos que deberían estar trabajando a diferentes niveles. Para controlar la tuberculosis, como en cualquier enfermedad, las medidas de salud pública necesarias son vacunas, drogas y diagnósticos. En este escenario es en el cual nosotros nos hemos enfrentado y hemos tratado de participar y colaborar en los últimos años. Y es lo que a continuación brevemente les voy a mostrar. Me disculpo si mi presentación va a sonar un tanto bioquímica o molecular, pero es la manera que puedo explicar cómo, usando herramientas bioinformáticas, hemos podido ir abordando diferentes aspectos de la problemática para entenderla primero y luego para buscar alguna solución. Quisiera empezar mencionando que el genoma de Mycobacterium tuberculosis tiene 4.4 megabases, tiene aproximadamente 4.000 genes y en este momento hay más de 20.000 genomas publicados en las bases de datos. Junto a esto, tenemos bases de datos especializadas para Mycobacterium tuberculosis, en donde tenemos información de genes de resistencia, mutaciones asociadas a resistencia, marcadores genéticos de tipificación molecular, parámetros de distribución geográfica, epidemiológica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mucha información ahí afuera, libre, lista para que nosotros empecemos a actuar, a generar ideas, proyectos y podamos hacer nuestro trabajo. Con respecto a los tratamientos antituberculosos, yo quisiera empezar mencionando que tenemos los llamados tratamientos de primera línea, isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, streptomicina que se puede agregar en el esquema 2 reforzado y tenemos todos los tratamientos de segunda línea, antibióticos que son más caros, más tóxicos y menos eficientes. Es por eso que es crucial que tan pronto el paciente sea diagnosticado con tuberculosis, sepamos con exactitud el perfil de resistencia a estas drogas, para poder dar el tratamiento individualizado lo más tempranamente posible y no estar esperando 14 meses para recién hacer una prueba de susceptibilidad y administrar un tratamiento adecuado. Esto de los 14 meses, nosotros lo vivimos en el Perú hace muchos años. Hoy día las medidas de nuestro Programa Nacional de Control de Tuberculosis han mejorado en ese aspecto. Sin embargo, todavía en diferentes países del mundo que vienen detrás del Perú en estos sistemas, siguen usando el esquema que les he mencionado. Dentro de las drogas antituberculosas, una muy importante es la piracinamida. Pueden verla aquí. Es muy pequeñita, de hecho es la droga más pequeña que existe y sin embargo es la droga más enigmática, puesto que su mecanismo de acción y su mecanismo de resistencia no se conoce del todo. En realidad, la piracinamida es una prodroga, ya que necesita hidrolizarse para convertirse en esta otra molécula que se conoce como ácido piracinoico, la cual se le ha hidrolizado un grupo amonio y esta es la droga que tiene el efecto letal. Yo aquí quisiera aclarar que de todas las drogas antituberculosas, la piracinamida es la más importante en cuanto a su efectividad para matar a la bacteria en el estado dormante o el estado latente. Muchas de las drogas antituberculosas están dirigidas a targets, proteínas relacionadas al metabolismo activo.
la RNA polimerasa, la DNA polimerasa, el ribosoma, la girasa, etc. Pero cuando la bacteria está en un estado dormante, latente, todas estas enzimas no están funcionando, de modo que necesitamos otros targets terapéuticos. Y la piracinamida es la droga más importante que mata a la bacteria en el estado latente. Sin embargo, su mecanismo de cómo funciona y cómo existe la resistencia a la droga todavía no se conocen del todo. Parcialmente, más o menos, la piracinamida funciona así. Esta estructura que vemos aquí ovalada va a ser la micobacteria. La piracinamida ingresa por difusión pasiva, difunde a través de la membrana. Una vez en el citosol, por una conversión enzimática por la enzima piracinamidasa, pierde el grupo amonio y se hidroliza y se convierte en POA, el ácido piracinoico. Este ácido piracinoico sale por un mecanismo de eflujo, una bomba, un mecanismo activo que recién en estos tiempos se está elucidando cuál es su identidad, es decir, qué bomba o qué bombas son las que están presentes para poder sacar al ácido piracinoico fuera de la célula. Una vez fuera, solo si el medio extracelular es ligeramente ácido, este se protona y luego regresa al citosol en una forma protonada. Como el pH intracelular es neutro, el protón se libera y se convierte nuevamente en ácido piracinoico. Y se repite el ciclo. Este ciclo tiene como consecuencia dos cosas: una acidificación parcial del citoplasma y una acumulación mínima necesaria del ácido piracinoico. Hasta el año 2007, 2012, por ahí, esto era todo lo que se sabía. Allá por el año 2013 se lanza una nueva hipótesis en donde se sugiere que el ácido piracinoico, representado en rojo aquí, se une a una subunidad del ribosoma que se llama la RPSA y bloquea un mecanismo celular muy importante que se llama la transtraducción. La transtraducción, para recordar a aquellos que se les olvidó tal vez, la transtraducción es un mecanismo de rescate que tiene la célula para recuperar a los ribosomas que se han quedado atorados cuando el RNA mensajero pierde su stop codón. A veces la transcripción no es perfecta y el stop codón queda errado, y en ese momento el RNA mensajero se atraca y el ribosoma se queda ahí pegado. Para evitar esas situaciones, la RPCA tiene un mecanismo llamado transtraducción que va a rescatar al ribosoma. El ácido piracinoico aparentemente estaría uniéndose a esta proteína RPCA y previniendo que vaya a rescatar al ribosoma atracado. Y eso tiene un efecto letal. En ese sentido, lo que nosotros podríamos decir respecto del mecanismo global lo podríamos ejemplificar en este diagrama, ¿no? La piracinamida externa parcialmente difunde, ingresa, se hidroliza en POA, sale, parte del POA difunde, parte se protona, pasa su forma protonada, parte de ella se difunde, retorna, libera el protón, se une al RPCA, el RPCA se une al tmRNA para hacer el rescate, y esto es lo que nosotros estaríamos observando según los resultados más recientes del mecanismo posible de acción de esta droga. Este esquema nosotros lo hemos trabajado y hemos desarrollado algunos modelos computacionales, de modo que parte del trabajo que hemos hecho no solamente va por el lado informático, sino también por el lado de la biología computacional, y en unos minutitos pasaré a explicarlos. La enzima que hidroliza la piracinamida es la llamada enzima nicotinamidasa. En realidad, hidroliza la nicotinamida en ácido nicotínico. Su estructura tridimensional recién se resolvió allá por el año 2012, y es curioso que solamente en el mundo un solo grupo, por una única vez, pudo cristalizar esta proteína y darnos una información de la estructura tridimensional a nivel de un cristal difractado por rayos X. Esta enzima piracinamidasa
hidroliza esta reacción que vemos aquí en vertical. Pero como pueden ver, esta reacción no es exclusiva. Tenemos vías alternas llamadas de salvataje. Eso significa que esta enzima piracinamidasa no es esencial. Si por alguna razón, mutaciones que alteran su estructura y su función, o mutaciones en el promotor que disrumpen su expresión correcta, esta función puede ser compensada y llevada a cabo por esta ruta alterna de manera compensatoria, ¿no? De manera alterna. Es una vía de rescate. Entonces, no es una enzima esencial. Siendo una enzima no esencial, uno de los primeros análisis que hicimos bioinformáticos fue ver cómo es la distribución de las mutaciones en la proteína. En la parte de abajo tenemos las mutaciones asociadas a resistencia a piracinamida observadas en el resto del mundo, de acuerdo a bases de datos, de acuerdo a información de publicaciones. Y en la parte de arriba, la distribución de las mutaciones asociadas a resistencia encontradas en el Perú. Para estas alturas, en esta época, nosotros ya habíamos secuenciado alrededor de 400 genomas de aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis y habíamos hecho los análisis para determinar la susceptibilidad a piracinamida de estos aislados clínicos, de modo que podíamos conocer qué variantes eran sensibles, qué variantes eran resistentes, y podíamos entender cuál era el perfil de distribución de las mutaciones. Lo primero que nos llama la atención aquí es ver que hay una gran similitud. Hay zonas en donde se acumulan una mayor cantidad de mutaciones asociadas a resistencia. Vamos a verlo enseguida. Estas zonas son precisamente las zonas que alteran el sitio de coordinación de un cofactor metálico. Resulta que esta enzima piracinamidasa es una metaloenzima y tiene un sitio de coordinación, el cual, cuando muta, impide que el cofactor ingrese y se reduce su función. Algo interesante que vimos en esta época es que no encontrábamos mutaciones silenciosas, lo cual hace sospechar que posiblemente estamos frente a una presión de selección farmacológica importante. Cualquier mutación silenciosa que no altera la función sigue permitiendo que la enzima sea susceptible y por lo tanto podría ser eliminada fácilmente por el antibiótico. Este trabajo fue publicado ya por el año 2009 por nuestro laboratorio con varios de los estudiantes que luego vamos a comentar. Por esa época se pensaba que había una relación uno a uno. Mutación en el gen de la piracinamidasa implicaba directamente resistencia a piracinamida. Una condición dicotómica, sí o no, ausencia, presencia y mutación, con una condición dicotómica, sí o no, resistente o no resistente. El problema de esto es que diferentes reportes en diferentes partes del mundo mostraban que esta asociación iba desde el 75 hasta el 97%, un rango bastante grande que obviamente nos dejaba pensando y decir, acá algo raro debe estar. ¿Por qué mejor no investigamos el camino causal? ¿De acuerdo? Pero antes de eso, solo para confirmar en nuestras manos que mutación igual resistencia, hicimos un estudio de Single Strand Conformational Polymorphism, el cual significa, o cual consiste en amplificar una región del DNA, en este caso el gen que codifica la piracinamidasa, denaturarlo y luego hibridizarlo rápidamente y correrlo en un gel para hacer una corrida electroforética. Viendo el patrón de migraciones, podíamos ver que algunos patrones cambiaban y eso era evidencia de que había una mutación. Dado que la mutación implicaba resistencia, este era un bonito método para determinar resistencia. Su sensibilidad era razonablemente alta, 85%, y su especificidad 91%. Pero conforme transcurre el tiempo y nosotros empezamos a secuenciar más genomas y empezamos a analizar más cepas, encontramos que esta idea de que mutación igual resistencia se empezaba a diluir. Entonces nos llevó a buscar estudiar el camino causal intermedio. Lo que debería estar pasando es que una mutación en el gen que codifica la piracinamidasa debería en primera instancia alterar la función enzimática, los parámetros cinéticos Kcat y Km. Esta función enzimática debería afectar el nivel de resistencia, que es una variable continua. La resistencia no es un blanco y negro, sí o no, es una escala de grises. Hay un MIC, una concentración mínima inhibitoria.
Es solo cuando ese MIC pasa de un punto de corte arbitrariamente definido en donde decimos arbitrariamente si es resistente o no es resistente. Cuando estudiamos este camino causal directo, nos sorprendimos porque encontramos que apenas había una relación de 30% de la variabilidad del nivel de resistencia que se explicaba con la función enzimática. Esto era completamente increíble porque nos decía, este no es un camino único. El nivel de resistencia a piracinamida debe venir de algo más. Y ahí es donde empezamos a investigar toda esta historia del mecanismo de acción de la piracinamida. Antes de entrar a investigar a fondo esta parte, empezamos a hacer un estudio bioinformático estructural. Decíamos, ¿cómo es que la mutación cambia la estructura de la proteína? ¿Y cómo es que el cambio estructural puede afectar a la función de la enzima? Para esto, ya en esa época, teníamos un cristal y teníamos un cristal de tuberculosis y un cristal de Pirococcus oricoshi disponibles en el Protein Data Bank. Modelamos varias mutaciones que habíamos encontrado en nuestro análisis de secuenciamiento genómico y bioinformático. Hicimos un refinamiento de estructura por 300 nanosegundos de dinámica molecular con una minimización de energía y estas estructuras las analizamos para encontrar parámetros geométricos como distancias, ángulos y proyecciones, los cuales los usábamos como predictores para ver qué tanto podíamos explicar el parámetro continuo de resistencia, el MIC. Y lo que encontramos fue algo que nos dio un buen indicio, ¿no? La estructura de la piracinamidasa explicaba el 76% de la variabilidad de la función. Eso concuerda con el hecho de que hay una relación muy cercana entre estructura y función de una proteína. Sin embargo, nuevamente, la estructura o la variabilidad estructural explicaba apenas el 40% del nivel de resistencia a piracinamida de la bacteria. Eso ya nos confirmaba de que debía haber algo más por ahí que teníamos que investigar. Y es ahí donde nuevamente entran las herramientas bioinformáticas para ponerlas en práctica. Lo primero que empezamos, por supuesto, es, de repente hay un problema en la expresión del gen. De repente, estos genes pueden ser wild type, pero podrían tener mutaciones en el promotor y no necesariamente estar transcribiéndose y por lo tanto no hay proteína o muy poca. Y si hay muy poca proteína funcional, es como que si hubiera mucha proteína mutada no funcional. Empezamos a hacer análisis primero con QRT-PCR y luego con un RNA-seq para algunas cepas bajo ciertas condiciones y encontramos que efectivamente habían casos en donde cepas resistentes a piracinamida que no mostraban mutaciones en el gen, encontrábamos valores muy bajos en la transcripción. Y cuando vamos a analizar y hacemos un alineamiento de la secuencia promotora, encontramos que en el promotor efectivamente hay mutaciones cerca de la caja tata, lo cual confirmaba de que eventualmente hay mutaciones a nivel del promotor que pueden explicar la falta de expresión de la proteína y por lo tanto la resistencia. Eh, Habiendo visto eso y habiendo demostrado en nuestra experiencia que eran pocos realmente los casos de explicación de resistencia atribuida a mutaciones en el promotor, quedaba por explicar algunas cosas más. ¿Qué tal si las bombas que sacan el ácido piracinoico de la bacteria podrían estar fallando? ¿No? Entonces nos pusimos a estudiar primero la velocidad del eflujo. Este es un diagrama sencillo. La piracinamida E de externo ingresa con una velocidad I, se hidroliza en POA, I de interno, sale al exterior con una velocidad F, se protona, forma una forma protonada E de externo y regresa con una velocidad E. El objetivo era medir las velocidades I, F y E. Y para esto, primero planteamos el sistema de ecuaciones diferenciales asumiendo que siguen una cinética de primer orden, algunas simplificaciones, y teníamos estas cuatro ecuaciones, las cuales nos permitirían estimar los parámetros I, E y F
a partir de la medición de concentraciones de piracinamida y ácido piracinoico en el medio intracelular y en el medio extracelular en algún punto en el tiempo. Y eso hicimos y encontramos cosas muy interesantes. Encontramos, por ejemplo, que las cepas resistentes a piracinamida expulsaban el ácido piracinoico a una velocidad mucho más baja que las cepas susceptibles. Obviamente eso podría ser porque dentro de la célula la enzima piracinamidasa no funcionaba bien y no se hidrolizaba la piracinamida en ácido piracinoico, o eventualmente el gen o los genes responsables de expulsar al ácido piracinoico al ambiente extracelular podrían estar mutados y fallando. Em, Esto lo publicamos en un par de artículos allá por el año 2013 aproximadamente, 2011 aproximadamente. Ujú. Em, Eso nos llevó, y para esta época ya no teníamos 400, ya tendríamos aproximadamente 1800 genomas de aislados clínicos peruanos secuenciados por nuestro grupo en general, donde tenemos varios colaboradores, a los cuales nosotros teníamos posibilidad de acceder y estudiar. Entonces empezamos a identificar genes que potencialmente podrían estar asociados al eflujo del ácido piracinoico, escogerlos y poder hacer algunos ensayos para ver el efecto en la velocidad de salida del POA. Lo que hicimos fue utilizar técnicas moleculares, CRISPR-I para interferir la transcripción, Orbit para hacer un knockout del gen y, entre otras cosas, estos son resultados muy recientes, hemos encontrado ya una bomba de flujo que, como pueden ver ustedes, cuando le hacemos un knockout en el genoma, la velocidad de flujo de POA disminuye notablemente. Esto es parte de la tesis de un alumno, asistente de investigación de nuestro laboratorio, que ya está por sustentar en los próximos días. Con todos estos parámetros conocidos, nos propusimos hacer un modelo matemático del metabolismo de la piracinamida. Este es el esquema que les acabo de mencionar. Este es el sistema de ecuaciones diferenciales que se los mostré hace un momento en papel. Y la idea era saltar de este sistema de ecuaciones diferenciales a un sistema simplificado en donde buscamos una solución en el equilibrio. Esta solución en el equilibrio nos reduce todo ese sistema de ecuaciones a estas que vemos aquí. Y con esto pudimos modelar diferentes escenarios como pH, concentración de las especies moleculares presentes en cuanto a la evolución a lo largo del tiempo de estas moléculas y por lo tanto entender cuál es el flujo, en dónde se compartimentalizan y qué perspectivas tendríamos nosotros de esto en cuanto a su efecto en la resistencia a piracinamida. Este trabajo ha sido submitido. Aquí tenemos al doctor David Requena, precisamente en esta publicación que esperamos prontamente pueda salir. Por esta época encontramos algo interesante también. Eh, por estudios de homología con otras piracinamidasas, nicotinamidasas, era razonable pensar que esta enzima era una metaloenzima. Acá hay dos histidinas y un aspartato que coordinan un cofactor metálico, que puede ser un catión divalente. Y en amarillo tenemos el sitio catalítico. El doctor Du había planteado un modelo con la piracinamidasa de Pirococcus oricoshi, en donde se esperaba que sea el zinc el que esté presente ahí. La doctora Patricia Shin, en su tesis doctoral, en el doctorado en Johns Hopkins, encuentra también que el zinc es importante, pero otro grupo, también de Johns Hopkins, encuentran que el hierro era importante. Entonces nos pusimos a investigar más a fondo y, con ayuda del Instituto Peruano de Energía Nuclear, haciendo un ensayo de espectrofotometría, espectroscopía de rayos X, encontramos diferentes metales, pero el más abundante, significativo ahí presente, que podría estar afectando la función de la enzima, era el zinc. Y vimos en realidad que eran diferentes los posibles metales que podían tener capacidad de activar a la enzima piracinamidasa. Con Karim Salazar, en algún momento hicimos un estudio teórico
usando técnicas de mecánica cuántica, resolver la ecuación de Schrödinger por la aproximación de Hartree-Fock y la teoría de densidad funcional, se calcularon una serie de parámetros como las constantes de fuerza para la unión de los cofactores metálicos zinc, hierro y manganeso en el sitio de coordinación. Y veíamos pues de que efectivamente el fierro, seguido del zinc y en menor medida el manganeso, tenían la capacidad de unirse a este sitio de coordinación. Estos dos trabajos fueron publicados acá en el año 2012 y este en el año 2015. Entonces, la piracinamidasa es una metaloenzima, necesita metales para poder funcionar. Pero algo que encontramos fue que in vitro, cuando teníamos a esta enzima piracinamidasa y le quitábamos los metales usando una técnica de quelación con EDTA, veíamos que necesitábamos 300 a 1000 veces más alta concentración de metales para activarla de la que podíamos encontrar dentro de la célula, lo cual nos hace pensar que tal vez otra enzima del tipo metalochaperona, acá la tenemos, estaría ayudando a la piracinamidasa a unirse a su cofactor. Hicimos un estudio bioinformático analizando las variantes de la piracinamidasa, las variantes de la metalochaperona RB2059, modelamos sus estructuras, modelamos bioinformáticamente la interacción, el docking, y encontramos que las dos triadas de coordinación se acercaban a menos de 10 Armstrong de distancia, lo cual es compatible con la teoría de que un metal pueda saltar de un sitio de coordinación al otro. Y de esa manera, esta metalochaperona podría estar asistiendo a la piracinamidasa. Esto lo publicamos en este trabajo y luego en un siguiente trabajo hicimos un análisis de genomas múltiples para ver diferentes otras metalochaperonas y ver si había alguna asociación entre las mutaciones en estas otras metalochaperonas con la resistencia a piracinamida. Y así encontramos una lista de genes candidatos que codificarían a chaperonas, metalochaperonas, que podrían estar ayudando a la piracinamidasa a que funcione. La hipótesis detrás es que si la metalochaperona falla porque tiene alguna mutación, tal vez no le entregue el metal a la piracinamidasa y con eso la piracinamidasa deja de funcionar correctamente y con eso generamos resistencia a piracinamida. Por lo tanto, era una ruta muy interesante a explorar porque tal vez estaríamos metiendo dentro del diagrama que se conoce para el mecanismo de acción a piracinamida, estaríamos incorporando una nueva enzima, la metalochaperona. De esta manera hemos analizado en los últimos años alrededor de 5 metalochaperonas, dos de las cuales, siendo de zinc, muestran características muy interesantes. Hemos usado en primer lugar la técnica CRISPR de interferencia y luego la técnica ORBIT, que es más robusta porque en CRISPR solamente inhibimos la transcripción, pero el gen sigue ahí y necesitamos siempre un inductor para que el CRISPR trabaje y podamos hacer la inhibición. En cambio, el ORBIT saca el gen del cromosoma y es técnicamente un knockout. Y bueno, lo que hemos visto recientemente es que para algunas metalochaperonas de las que hemos encontrado asociadas por este análisis de asociación estadístico bioinformático entre mutaciones y susceptibilidad, hemos visto que luego del knockout encontramos caídas significativas en la velocidad de flujo del ácido piracinoico. Esto son parte de las tesis de María de Grez y Fresi que ya pronto estamos publicando con suerte. Y finalmente, nuestro estudio más reciente es estudiar lo que llamamos la heteroresistencia de tuberculosis. La heteroresistencia se basa en el hecho de que cada vez encontramos más evidencia de que un paciente con tuberculosis está infectado no con una sola variante, sino con dos o más. Eso se llama una infección mixta, cuando un individuo está infectado con múltiples cepas, por lo menos dos. Hasta ahí no sería ningún problema, pero el problema viene cuando esas bacterias múltiples, esas dos o más cepas que están infectando al paciente, una es sensible y la otra es resistente. En ese caso tenemos lo que se llama heteroresistencia. Si nosotros no identificamos correctamente y tempranamente que una persona está infectada
con una opción heteroresistente, podríamos estar asignando tratamientos antituberculosos inadecuados, que como se imaginan, tendrían como consecuencia resultados poco exitosos. De esta manera, entonces, el objetivo del proyecto ha sido, a partir de muestras de esputo de un paciente con tuberculosis o sospechoso de tuberculosis, aún usar técnicas de secuenciamiento de última generación, usamos las tecnologías nanopore. Aquí estoy mostrando el Minion, pero en el laboratorio tenemos el GridION y también tenemos el PromethION, el Promethium. Con esta tecnología, nosotros podemos hacer secuenciamientos muy profundos, 500, 1500, hasta 3000X de profundidad, usando las técnicas clásicas, con lo cual, en este esquema muy simple, la idea es ver que en una posición determinada, donde encontramos polimorfismos, podemos ver que hay al menos dos letras diferentes en un ratio determinado. Si nosotros encontramos un ratio, digamos, 5:1, en una posición para un polimorfismo y luego en otra posición volvemos a encontrar un ratio 5:1 y luego en otra posición volvemos a encontrar un ratio 5:1, eso ya no es algo al azar, eso ya no es un artefacto o una falla del secuenciamiento, eso es algo biológicamente consistente. Y lo que nos está diciendo es, atención, en esta muestra que hemos secuenciado, es muy probable que tú tengas dos cepas en un ratio molar de 5:1. Esa es la forma como hacemos y de esa manera hemos podido encontrar con secuenciamientos de alta profundidad, deep sequencing, heteroresistencia a tuberculosis. Más allá de eso, hemos podido ver también los efectos de los diferentes métodos de extracción de ADN. Hemos podido ver el efecto de los métodos para construir las librerías de secuenciamiento, el ligation y el método RAPID. Y hemos podido ver si es que hacemos un secuenciamiento dirigido para secuenciar amplicones versus el genoma completo. Y este estudio está todavía en desarrollo y bueno, es algo que vamos a continuar en los próximos meses. Y no quería dejar de presentar un trabajo interesante, ya no en piracinamida, sino en rifampicina, y tiene que ver con lo que llamamos las mutaciones compensatorias, ¿no? La RNA polimerasa transcribe el DNA y lo convierte en RNA mensajero. La rifampicina, una droga antituberculosa de primera línea muy importante, se intercala en un sitio y frena la salida del RNA mensajero. De esa manera bloquea la transcripción. La RNA polimerasa esquemáticamente la vemos aquí, la subunidad RPOB, RPOA, RPOC, y lo que sabemos es que hay sitios en la RPOB donde muta y se genera la resistencia a rifampicina. Eso hace no solo que la cepa se vuelva resistente, lo cual es evolutivamente ventajoso, porque esa cepa va a contrarrestar a los tratamientos antibióticos, sino que genera posteriormente un cambio compensatorio, y es que cuando la subunidad RPOB ha mutado, no solamente se ha vuelto resistente a rifampicina, sino que esa cepa ha cambiado su perfil metabólico. Estará cojeando, va a tener un fitness más bajo y por lo tanto va a estar deprimida metabólicamente. Sin embargo, con el transcurso de las semanas, dado que las mutaciones aparecen de manera espontánea, podemos encontrar otras mutaciones en RPOA, que está a su costado, o en RPOC, que compensen ese cambio estructural que tiene RPOB producto de la mutación que generó la resistencia. Cuando hicimos este estudio, analizamos 469 genomas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a rifampicina, no resistentes a rifampicina. Hicimos un análisis en las unidades RPOA, RPOC con un análisis estadístico de por medio y encontramos que habían mutaciones en RPOA y en RPOC que efectivamente se asociaban a la resistencia a rifampicina. Y desde el punto de vista estructural, y aquí viene lo interesante, las mutaciones tanto en las subunidades RPOA como RPOC aparecían en la superficie de estas subunidades, justamente en los sitios de contacto de la subunidad RPOB, donde ya se había visto la presencia de la mutación, donde ya se había visto la presencia de la mutación asociada a resistencia. Eh, con esto terminamos y simplemente quisiera
mostrar mis agradecimientos a, en primer lugar, a las agencias que nos han financiado y hemos tenido la suerte de conseguir fondos a través de grants, que son varias en estos últimos años, y a nuestro equipo de investigadores que han pasado por nuestro laboratorio, a los cuales yo les tengo mucho cariño y aprecio, y sin el esfuerzo de ellos realmente nada de lo que yo les he mostrado hubiera sucedido, ¿no? En un laboratorio, en un equipo, el motor finalmente son los estudiantes y aquí mi reconocimiento a todos ellos. Espero no haberme olvidado de ninguno y si lo hice, les pido disculpas, pero ya es cuestión de que todos nos conocemos. Gracias por la oportunidad y por su tiempo. Esto te han mandado. Esto te han mandado. Eh, Chico, muchas gracias. Profesor, profesor. Que tenemos una sorpresa. Gracias, Pati, me está interrumpiendo y ya. Sí, sí, ten cuidado de abrirla en vivo nomás. No, hombre, a Es ver. nuestra sorpresa, Gracias, chicos. profesor. Espero le guste. Papi, no me sabía entender. No me sé explicar. Oh, wow, chicos, muchas gracias. Eh, wow, qué bonito. Lo voy a conservar con mucho cariño. De verdad, a todos ustedes yo les tengo un aprecio muy especial. eh, Quienes ahora dirigen la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional, varios de ellos pasaron por nuestro laboratorio y yo estoy siempre muy agradecido y tengo el mayor aprecio y reconocimiento por ellos. Ya muchos profesionales, doctores, liderando sus proyectos y sus grupos y yo estoy muy orgulloso por todos. Gracias por este reconocimiento. Muchas gracias a ti, Mirko. En verdad, no habría Sociedad Peruana de Bioinformática si en un momento no nos hubieras reunido a todos y nos hubieras empujado a trabajar juntos y a ambicionar algo más, ¿no? Que había muchas iniciativas chiquitas y nos influiste tu visión, tu vocación, tus ganas de ver crecer esta rama y a todos los investigadores en el país. Y bueno, solamente estamos continuando tu trabajo, ¿no? Gracias, David. Gracias a todos. Profesor, gracias. Bueno, como yo le comentaba a los chicos, no, yo no hubiera ingresado a esta área si no hubiera tenido el soporte de usted. Yo venía de la ingeniería y su laboratorio fue esa transición que necesité y que necesitábamos porque éramos varios de la uni que íbamos a invadir el laboratorio, escuchando cursos de pregrado al fondo para que nadie se diera cuenta que éramos de la uni. Pero igual creo que nos hacíamos notar. Muchas gracias, profesor. Hemos aprendido de la biología y amarla por usted, por esa transición que pasamos en el laboratorio. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti, gracias a ustedes, chicos. De verdad, como les dije, nada de lo que se hace en un laboratorio puede ser sin el apoyo de los estudiantes, de los asistentes, de los que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio permanecen horas, a veces domingos, feriados, a veces se amanecen, todos los hemos visto y pues ustedes son los verdaderos artífices de todos estos resultados, ¿no? Y yo aprecio mucho todo esto. Ese es el gran aporte de los estudiantes en un laboratorio. Muchas gracias, Mirko, en verdad. Eh, Muchas gracias, profesor. Feliz 25 años de trayectoria. No es poco. Sí, Karin, yo estaba sumando mal, pero en verdad, efectivamente, por ahí va la fecha más o menos. Gracias, sí. Quería sumar menos porque, bueno, nos hacemos viejos también, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Sí. Vamos, todos vamos pasando y renovando. Ustedes ahora tienen sus grupos, sus estudiantes, y ellos luego tendrán a los suyos. Y esa es la cadena de transmisión, ¿no? Donde transmitimos parte de nosotros y se impregnan en los estudiantes. Y eso es también lo bonito, porque
nos hace ver a un estudiante como parte de nosotros y eso es muy, muy bonito. Bueno, muchas gracias, Mirko, por tu presentación, por compartir este momento con nosotros, a pesar de tus ocupaciones, el viaje, lo valoramos bastante y bueno, queríamos darte este reconocimiento. El siguiente será a los No, 50. Gracias, David. Sí. La voy a matar a Patty porque yo decía, ¿quién me interrumpe, Patty? ¿Quién me oportuna? Patty, No, hicimos todo un Ya, plan con Pat y con Allen sí, para darte eso. me imaginé al final. Gracias, gracias. fueron Me, cómplices. me sorprendieron, me sorprendieron. Gracias, chicos. Bravo, profe. Ujú. Todo lo mejor para el lab, para usted, para su familia. Igualmente, igualmente para todos ustedes. Sé que todos van a tener el éxito que desean y tienen todas las herramientas y todas las aptitudes para lograrlo. Así es que solo los observaré con tiempo cuando ya tengan los logros más altos que pueden imaginar. Bueno, muchas gracias, Mirko. Entonces, sí. Bueno, seguimos. Hemos interrumpido, de repente habían preguntitas de su exposición, pero yo creo que las podemos contestar por el chat, o a su correo electrónico, profesor, quienes no lo tengan, ahí se pueden contactar con usted. Claro que sí, con todo gusto, Karim, claro que sí.